¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 5 de octubre. Bueno, qué fecha, ¿no? A 30 años del triunfo del no, tema que se toma, por supuesto, todas las discusiones. Está lo de La Haya, seguramente a lo mejor alguna alusión se podrá hacer a lo que eso significó y podríamos partir por ahí de repente para darnos después el tiempo de lo que ha ido ocurriendo durante el día de hoy, donde hubo un acto en La Moneda esta mañana con un discurso importante en términos de significación política de parte del presidente de la República, en fin. Y hoy es día de panel y tenemos el gusto de compartir nuestra conversación con Adriana Fortesilla. ¿Cómo está? Psicóloga representante de la gente. La señora Juanita. La señora Juanita estaba en la campaña del no. Yo creo que ya no está la señora Juanita. Así que, No sé yo. tú para la campaña del no andabas con jumper corriendo por las calles. Fui de la mano con alguien a votar. No voté yo, pero alguien me llevó a Fuiste votar. a mirar. Sí, acompañando, obvio. Sí, así que desde esos tiempos que ya tengo claro que el 5 de octubre es lo que significa. Psicóloga académica de nuestra Universidad de Chile. Verónica Garrido, fundadora y dirigente de Evópolis. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Un gusto contar contigo. Muchas gracias por la invitación. Y yo hace 30 años estaba en Temuco yendo a votar. Mire usted. Claro que bien. sí, muy temprano. Sí. Don Roberto Santa Cruz, abogado, socialista. Bienvenido de nuevo, Roberto. Gusto saludarte. Buenas tardes, Adriana, Verónica, Felipe. Ya que están todos diciendo, yo me acuerdo que estaba viendo el Correcamino en la televisión. En la noche, cuando no había resultado. Bueno, yo que soy podría ser el padre de todos ustedes por edad, ¿no? Les digo, estaba reporteando, trabajaba en la revista Análisis en ese momento y andábamos reporteando, votábamos de temprano, peleamos en varias mesas, fue un día de una intensidad. Sí, claro. Y el recuerdo mayor es el vacío enorme. Bueno, si quieren más tarde podemos recordar cómo fue esa noche. La noche cuando se corta todos los resultados, donde a las 7:30 de la tarde el subsecretario del Interior, que era Cardemil, dice que que con el 5% de los votos escrutados va ganando el sí y nunca más hay un resultado. Mientras los sistemas de conteo del comando del no y las radios y todo lo demás te van dando los resultados, simplemente eso no ocurre. Y como yo estaba en el comando del no, que estaba ahí en la Alameda con, ¿cómo se llama la calle que sale ahí frente a la Universidad Católica? ¿Portugal? No, al otro lado. Las Tarrias. Las Tarrias. En Las Tarrias con la Alameda, ahí estaba el comando del no. Estábamos ahí y a las 7:30, 8 de la noche se cortó la luz en Santiago y aparece Pinochet diciendo que hay han detenido unas personas que están vestidas de militares, encapuchadas, y que andan, y se empieza a crear una situación. Sí. Bueno, en fin, que se resuelve mucho con las declaraciones de Matei, y en fin, todo el mundo se ha escuchado cómo ahí se dirimió si había o no un segundo golpe o se aceptaba en definitiva el veredicto de las urnas, y aparece por única vez cerca de las 2 de la mañana Cardemil a decir que había ganado el no. Fue muy... son cosas que pasaron ese día. En fin, queridas y queridos, vámonos por La Haya, si les parece, una ronda de opinión respecto. No, pues no deja de ser importante y después nos metemos en el sentido de este día tan particular. Verónica, ¿cómo recibiste el fallo y la evaluación que ustedes han hecho o que tú has hecho respecto de esto? Bueno, también en el partido lo hemos conversado. Mira, fue una sorpresa. Yo creo que si bien es cierto, la mayoría estábamos esperanzados en que la Corte Internacional iba a fallar a nuestro favor, la verdad que fue el resultado muy contundente y yo creo que es una muy buena señal para que empecemos a reconstruir esta relación con un pueblo hermano como es Bolivia. Lo que se ha perdido estos 5 años ha sido tremendo en términos económicos, en términos de esta relación que hemos tenido y que hoy día se vive en el norte, en el día a día con los bolivianos. Así que la verdad que yo con mucha alegría, pero también con esperanza de tener una nueva reconstrucción de relaciones que ojalá pueda ser parte de una nueva etapa. También muy sorprendida viendo los detalles de lo que ha sido el equipo que nos defendió, la cantidad de mujeres. Tuve la oportunidad de estar en la Cancillería en un encuentro de más mujeres en servicio exterior el día anteayer. Incluso estuvo la
la ex primer ministra de Nueva Zelanda. Y me llamó mucho la atención cómo la estrategia chilena consideró también visiones distintas, y entre eso un gran equipo de mujeres, partiendo por la subsecretaria, por varias, María Teresa Infante, otra, incluso una experta argentina, Mónica Pinto, una visión de un equipo muy multicultural defendiendo la posición chilena. Yo creo que eso también fue una señal de tiempos distintos, de cómo debe enfrentarse la diplomacia. A mí eso me llamó poderosamente la atención y me alegra, y de verdad hoy día tengo la ilusión de que podamos construir una alianza de trabajo basada en el desarrollo, en la hermandad, en las buenas relaciones de vecinos. Se lo debemos al pueblo boliviano. Ellos sufren hoy día una situación social y económica de retraso, sobre todo, yo varias veces te he contado, Felipe, que yo soy de la Araucanía, y por lo tanto tengo una cercanía muy especial con los pueblos originarios, y Bolivia tiene una población de pueblos originarios enorme, que está atrasada, con faltas de oportunidades, y yo creo que Chile tiene que también plantearse una nueva relación con el país hermano, independiente de este factor político territorial que nos va a acompañar seguramente siempre. Roberto, ¿cómo ves tú el punto? A ver, en una mirada más global, en realidad, yo pienso que el derecho internacional en general es un derecho de construcción lenta, muy lenta, porque requiere los acuerdos de los Estados y cómo las voluntades de esos Estados no solamente se manifiestan en declaraciones, sino que también tienen un efecto coercitivo, que es parte de la fuerza que tiene el derecho internacional. Dicho esto, que Chile haya tenido una actitud anterior al fallo, de respetar el fallo, lo encuentro sumamente positivo. Yo creo que eso es lo primero. De eso hay un avance en cuanto a lo que Chile es. Desde ese punto de vista, el fallo es contundente. Para mí también fue sorpresivo. Yo pensé que todo lo que lo decían, incluso los profesores de Derecho de las universidades decían que aquí podía inventar, porque como digo, es una materia que no está tan explorada porque hay poco avance en el derecho internacional en general, no solamente el derecho internacional penal, humanitario, sino también en el tema de territorio. Tal vez el único argumento que existía es que revisar las fronteras ahora implicaría que la Corte tenía que revisar fronteras de Europa, de otros países, y no da, o sea, sería impensable. Desde ese punto de vista es un avance que países vayan a la Corte. Creo que la actitud contumaz del presidente Evo Morales es desagradable. Creo que él no contribuye a que su pueblo esté mejor por su política interna, en el sentido en que esto de culpar a Chile por su enclaustramiento, cuando todos sabemos todos los beneficios que Chile ha hecho con los corredores, con los beneficios tributarios, no pagan impuestos cuando pasan por puertos chilenos las mercaderías bolivianas. Entonces es también mentir un poco. Y me duele un poco porque tengo amigos en Bolivia, los que conozco mucho, son del un partido que es muy chico ya que se llama Movimiento Sin Miedo. Y ellos, claro, tienen algún sentido de que no está bien lo que hace su presidente, pero son parte del mismo gobierno, por eso han ido del MAS. Sin embargo, cuando uno ve la educación que ellos recibió desde pequeños, es una educación de odio. Yo creo que por ahí, pese a que Bolivia está mucho mejor desde que Evo Morales asumió el gobierno, en términos económicos y sociales. Pero sin duda. Eso no lo desconozco, pero yo creo que el discurso del odio no puede continuar si queremos ser países hermanos. Eso sería. Y una segunda derivada, que creo que es importante, ya que esto son materia de derecho internacional, es fijar un foco de consecuencia, porque Piñera lo primero que dice cuando sale a celebrar este fallo es decir que bueno que se respete el derecho internacional. Y Chile ha sido de los países pioneros en Latinoamérica en postular a que los estados de Sudamérica sean parte del derecho internacional. Sin embargo, rechazó la propuesta de Escazú, lo cual tiene que ver con el medio ambiente, justamente cuando está pasando en Quintero. Desde ese punto de vista, yo creo que no hay consecuencia en los dichos de ese día con lo que él está haciendo en política internacional. Del mismo modo, Chile, y esto es culpa de todos los gobiernos, no solamente el de Piñera, aún sigue sancionado por no derogar la ley de amnistía, por la cual Chile está sancionado. Entonces, la consecuencia con el derecho internacional, yo creo que es algo que nos está faltando. Querida. Como estoy muy de acuerdo con mis compañeros panelistas, entonces voy a irme como a la segunda parte. Adriana Santa Cruz. Me parece que... Adriana Santa Cruz. Fontecilla. Fontecilla. No, perdón. Esos son somos todos hermanos, así que no tengo mucho problema con los apellidos. Adriana Fontecilla, perdón. Yo le cambio los nombres a toda la gente. No, de repente se enojan. Es cierto, tienen razón. Está bien, entonces creo que la segunda patita, bueno, partir diciendo que me parece que tramitar cosas en el Haya y haber llegado a
llegado a estos niveles, es como no ganar a nadie. Me hubiese gustado haber escuchado a alguien en el discurso, y ojalá hubiese sido suficientemente inteligente el presidente como para haberlo puesto desde el punto de vista de que esto no es ganar, de que esto siempre es pérdida desde el principio, haber llegado a eso, haber perdido las conversaciones con Bolivia, y por lo tanto salir, de hecho me dio pudor la foto de un diario donde salía el presidente con su señora como con la mano levantada para arriba, como un poco no entendiendo de que en qué momento estamos viviendo, como va a pensar que una discusión de este nivel con otro país, donde si ganamos o no ganamos era lo súper poco importante, sino que entonces lo importante ahora es como la segunda patita de esto, de que daba lo mismo si nos obligaban o no. La obligación de conversar está, y es una cosa moral que tiene que ver justamente con la construcción de pueblos sudamericanos, no solamente con el tema de Chile, Bolivia o Chile, cualquier otro país. Es como Europa es una potencia y Estados Unidos es una potencia y China es una potencia, y eso única y exclusivamente porque los distintos poblados de ese lugar han hecho una cantidad suficiente como para poder ponerse de acuerdo y poder ser una gran potencia. Y lo penoso es que en el fondo entre los países sudamericanos no hayamos logrado tener esa conversación hasta el día de hoy como para poder tener una fuerza suficiente para poder ponernos ante el mundo de una manera distinta. Finalmente Chile somos 17 millones de personas, no somos muchos, y por lo tanto lo que más nos convendría es empezar a ponernos de acuerdo entre todos y tener una gran conversación. Y a lo mejor ejemplificar un lado para otro para que tengamos una gran unidad. Entonces, diciendo eso, la parte que más me complica es cómo vamos a conversar entonces ahora, más allá de la obligación o no, con Evo Morales. Yo me pregunto si va a ser posible que Evo Morales, poniendo la pelea como si esto fuera una guerra, o sea, como que efectivamente en algún minuto, y creo que también el país entendió de que, bueno, entonces si fallaba más la Haya, nosotros de repente se escuchaba por ahí, bueno, entonces vamos a ir a la guerra o terminémoslo de otra manera, o hasta cuándo seguimos aguantando que la Haya en el fondo nos quite cosas, etcétera, etcétera. O sea, poner ese conflicto es demencial, porque es un conflicto que no hay que tenerlo, y por lo tanto, ¿será Evo Morales el que nos permita conversar? Yo incluso con la conversación anterior que estábamos teniendo sobre que el presidente Piñera trata de decir que la democracia estaba dañada antes también. Eso, teniendo fuera el aire, digamos. Claro, porque por van a eso. empezar a decir cuándo. No, claro, fuera del aire. Yo también me pregunto si Evo Morales, con este cambio constitucional constante donde se propone como reelecto y ahora va a tratar de hacer algo de nuevo para poder seguir conversando él, no está dañando también su democracia, y por lo tanto sí es una persona válida para seguir conversando con respecto a la situación bilateral con Bolivia. Entonces, más me preocupa eso, como lo que se viene ahora, si ganamos, no ganamos. En realidad yo personalmente encuentro que es una pérdida de plata gigante haber ido a La Haya. Una anécdota. Roberto Santa Cruz. Tuve la suerte de ser observador internacional de la OEA en una elección en Bolivia. Fui a varias, por eso. No, pero creo que cuando se ratificó cuando se votó la Asamblea Constituyente Boliviana para hacer la nueva Constitución, a mí me tocó ir a un poblado de Cochabamba muy alto. Me tocó una escuelita donde la mayoría de los electores eran de pueblo indígena. Voy a meter la cifra porque no la recuerdo, fue hace muchos años, pero digamos que votaban 100 personas, no, digamos que votaban 1000. 999 votaron por la propuesta de Evo. Uno anuló el voto. Y entre los delegados indígenas que estaban ahí, estaban enojando buscando quién es el que lo había traicionado. Entonces el nivel de maquinaria que tiene Evo, y eso lo comprobé, no solo, también estuve observando elecciones en Santa Cruz cuando fue reelecto Evo, entonces el nivel de maquinaria, en Santa Cruz es distinto, pero en La Paz, en el Alto, el nivel de control que tiene sobre los electores es muy alto. Entonces es una política donde la democracia existe, pero no es tan perfecta el tipo de control del electorado. Para decir un poco lo que puede pasar. Y por eso Verónica atenta, Garrido. sí, mira, y por eso atenta con lo que tú dices, Adriana, cómo hacemos que esta América converse, tenga un mercado de humano más cercano, un intercambio comercial, etcétera, con estas características tan disímiles entre cada país. Algunos datos, fíjate que nos costó la defensa 24 millones de dólares y la de Bolivia 43 millones de dólares, que me imagino pagará Chile por lo que había leído, no sé si usted, Felipe, está al tanto. Y lo segundo también un dato, y esto es casi ayudando a Evo Morales,
que es uno de los mandatarios que más tiempo ha permanecido en Bolivia. Recuerden que antes de él tuvimos algo así como 200 mandatarios. La estabilidad que ha provocado Morales. ¿No? Por Entonces, ejemplo, también, Lagos se relacionó con 5 presidentes distintos en los 6 años que estuvo en el gobierno. Por poner un ejemplo. Sí, lo que decías tú, Roberto, delante, el cambio sustantivo que ha habido en Bolivia con la presidencia de Morales en todo terreno. Pero el bichito del poder es terrible. Es terrible. Es terrible. Eso es lo que yo también contraría su propia constitución, pierde el plebiscito, busca un subterfugio muy estirado, esto de la elegibilidad como un ¿Y por qué no hace una continuidad sobre su línea política? Que ese es el punto. Si el problema es cuando la persona se quiere adjudicar el poder como persona única, claro, y no en el fondo armar alguna coalición o algún sentido político en el fondo que tenga cierta continuidad, porque en el fondo contra eso no tendríamos nada que decir contra Evo. De hecho, Evo está entregando un país mejor que el que le entregaron. Claro, absolutamente. Pero el tema es que lo que todos sabemos es que empiezan ciertos tipos de cosas como la corrupción o también la permanencia o este manejo que uno dice, bueno, entonces si el 99% de la gente está de acuerdo con Evo, entonces está todo bien. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es en el 99% de la gente? Es muy raro que el 99% esté de acuerdo. Exacto, entonces ahí uno dice, bueno, aquí cuestionemos, ¿no? Y esa es la pregunta que viene. Quizás en el fondo una continuidad de Evo no sería problema para que siguiéramos conversando sobre qué es lo que va a pasar entre Chile y Bolivia, siendo que además yo también tengo mucho conocimiento al respecto de que las condiciones que nosotros le damos a Bolivia con respecto a la exportación o la llegada al mar o ese tipo, a nivel comercial, es muy buena. O sea, ellos no tienen ningún problema con respecto a eso. Ahora sabemos que ellos quieren una cosa distinta y esa conversación, creo, además, incluye a Perú. Depende cómo se dé la situación. Debería ser con Perú. Es que sería muy extraño que partiéramos... No, claro, ahora lo que pasa es que que nos dejáramos una isla. Claro, si tú pretendes entregar algún tipo de lógica territorial por encima de Arica, digamos, los terrenos que antes fueron, en los territorios que fueron alguna vez peruanos, o que modifican el límite entre Chile y Perú, Perú tiene derecho a vetarlo. Tiene que estar de acuerdo, si no, no se puede hacer. Sí. Pero si Chile encontrara otro tipo de solución de cualquier otra naturaleza que no tenga esa condición, Perú obligatoriamente no tiene nada que decir. Sí, no lo tengo claro. Ahora, lo que es razonable, desde todo punto de vista, es que una solución de estas circunstancias sea tripartita, digamos. Bueno, eso ya es un tema de pero además creatividad. Pero hay una amenaza que la consideramos poco con el tema de Bolivia, que tiene que ver con la droga, con el acceso a droga en el norte de Chile a través de Bolivia. Si nosotros no tenemos un plan social, un plan económico, es decir, que busque que los bolivianos puedan ser insertados en nuestra economía y en la de ellos también, el tráfico o el tránsito de la droga de Bolivia a Chile es abismante. Yo he tenido oportunidad de conversar con gente que está representando esa zona y dicen que es casi una meta país ingresar droga a través de cualquier medio desde Bolivia, como una forma también de debilitar nuestras fuerzas morales y físicas, sobre todo los más jóvenes o los más débiles. Entonces, yo creo que si bien es cierto, uno entiende políticamente lo que sucede con este liderazgo autoritario y egocentrista de Evo, yo creo que es el deber de Chile buscar caminos alternativos. Si tú sigues haciendo lo mismo, vas a conseguir los mismos resultados. Yo creo que tenemos que enfrentar, a luz de lo que fue el resultado de La Haya, una nueva forma de establecer nuestra relación de vecinos en la zona. Yo creo que es bastante necesario y urgente para evitar un flagelo mayor, que a lo mejor no estamos mirando hoy día. ¿Roberto? Solamente llegaría que también, algo que me llamó mucha atención el día que él en Antofagasta, que también nosotros miramos desde Santiago esto. Yo creo que la gente que está allá tiene una mirada un poco diferente a la nuestra. No sé si serán escogidas las entrevistas que yo vi de los... casi, porque entiendo que la estadística dice que hay 5.000 bolivianos en Antofagasta. Sí. Una cifra gigantesca. Pero los bolivianos que estaban allá les pareció bien que siguieran las cosas como están. Por otro lado, chilenos reservados con la bandera chilena como si fuera la guerra del Pacífico, cosa que yo creo que eso está totalmente fuera de lugar. Tal vez ellos lo sienten de otra forma. Yo creo que una persona que está en Antofagasta hoy día siente muy difícil este conflicto a alguien que está en Santiago o alguien que está en Puerto Montt o en Coyhaique. Entonces también, dado la estructura regional de nuestro país, pues, hay que preguntarle un poco más a los que están ahí mismo también, qué piensan con esto. Tiene largo camino que recorrer este tema, de todas maneras ha sido sí sorpresivo la contundencia del fallo, que yo creo que dejó completamente
desarmado a Evo Morales en términos de que Quizás nos no le confundimos dieron con el nada. fallo que Al tuvimos con, anterior. claro, Perú. con Perú, que fue muy creativo, pero en realidad era porque ahí no había nada establecido. Claro, No, pero no, esto- no, esto no era es nada brutal. establecido, pero aquí estaba Brutal. claro, en el fondo estaba claro de antes, entonces hubiese, como decías tú, Roberto, sería muy raro empezar a cuestionar cosas de este tipo, o sea, de terrenos que se ganaron o no a través de una guerra, porque entonces muchos países irían a La Haya a conversar muchas cosas y no sé si por ahora será posible. Yo creo que en un futuro todo es posible. Oye, yo les propongo que hagamos una pausa ahora, un poco antes, para darnos más tiempo para el segundo tema de hoy, Perfecto. del no, y hacerlo así sin interrupciones. Hagamos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya La de vuelta medición en del- Política aunque en tú tengas Vivo, acceso, conversando con Adriana Fontecilla, da con acceso. Roberto Santa Cruz y con Verónica Garrido. Bueno, no. 30 años del no, tenemos hoy día un día sin duda especial. Ha habido reuniones en La Moneda. Ya le hago un breve resumen del discurso del presidente Piñera, que fue el único que habló en este acto de La Moneda, que es un acto inédito. Y ha habido otra serie de actos que hasta ahora se está desarrollando en el Paseo Bulnes, uno que es pero fundamentalmente cultural. Pero ha habido muchas declaraciones de darle un nuevo sentido, de entender de una manera distinta, de significar o resignificar, como dicen los psicólogos. Está bien, ¿no es cierto? Sí. Resignificar. Aquí yo te casaba con psicólogo. Ella me resignifica cada vez que se enoja. Voy muy mal en ese proceso, sí, Ah, en sí, todo no, caso, sí, claro. falta la habilidad blanda. No creas tú. Bueno, en fin. Ha habido declaraciones de protagonistas del no en su momento, etcétera, etcétera. O sea, extrañamente, porque, bueno, no tanto porque 30 años es una cifra redonda y ha generado una reflexión distinta, pero esta era una fecha que además había ido desvalorizando y desapareciendo en la práctica del itinerario político nacional. No se celebraba, no se conmemoraba. Como decíamos ayer en el programa con Yasna, había terminado en una especie de tecito canasta entre los presidentes de partidos de la Concertación, las celebraciones del no, nada. Y hoy día emerge con esta fuerza. ¿Qué es lo que planteó el presidente de la República esta mañana? Se lo digo en 4 o 5 ideas gruesas que son su planteamiento. Uno, que una vez más reitera que no hay contexto que pueda explicar las violaciones o justificar o explicar las violaciones a los derechos humanos. Reitera el punto de que la democracia en Chile no se enfermó el 73, sino que venía enferma de antes y que la crisis institucional no es un día cualquiera en que se levantan los militares y toman el poder, sino que viene desde antes. Plantea que lo que se celebra del no es el triunfo de la democracia y no el triunfo de un sector político indeterminado. Y luego plantea que la construcción de la democracia es una construcción que le pertenece a todos los sectores y que por eso la legitimidad de que todos puedan celebrar ese momento, e incluso avanza más y dice que lo que permite avanzar hacia la democracia y es anterior incluso al no, y que hay acuerdos, recuerda el Acuerdo Nacional de 1985 y otro más, donde participaron detractores de la no dice dictadura, dice régimen militar, gobierno militar, en realidad la palabra que ocupa permanentemente, etcétera. Y por último, salta a que ahora se necesita un nuevo gran acuerdo nacional en torno a la segunda transición que él llama la salida hacia el desarrollo. Y que esa es la obligación de este momento y que todos los chilenos tienen que reencontrarse allí. Ese es como el planteamiento que hace Sebastián Piñera esta mañana y que se suma, digamos, a todas las conversaciones que ha habido en torno al significado del no y particularmente a la triste pelea de quienes tenían que hacer derecho a conmemorarlo o celebrarlo, etcétera, etcétera. Les ofrezco la palabra. Que desde la siguiente pregunta, si les parece, ustedes como saben pueden decir lo que se les venga en gana y cambiar todo, pero ¿qué ven ustedes hoy con la historia que hemos vivido, con los elementos que tenemos en la mano? ¿Qué es el significado real, a su juicio, de ese momento, del no, que fue lo que marcó, y cómo avanza en la política chilena de aquí para adelante? ¿Adriana? Sí. Adriana Fontecilla. Voy a partir cortito porque me imagino que no vamos a darle harta vuelta a todos, entonces no es para tomarse la palabra, pero
A mí siempre me sorprende este proceso y cuando lo veo, digo, trato de pensarlo. Yo tenía 10 años, así que trato de pensar en el fondo de cómo surge este proceso, justamente antes de lograr este plebiscito. Porque yo creo que, bueno, la conmemoración es cuando, voy a decirlo como, mi cumpleaños es cuando el día que nací, pero había 9 meses antes, en el fondo, antes que yo, que me gesté y por lo tanto algo pasó para poder llegar hasta ese día de mi cumpleaños. Y por lo tanto siempre trato de pensar cómo habrá sido esa gestación o cómo... Yo sé que la historia está, pero más en la parte, trato de verlo desde la parte psicológica, desde este proceso de la psicología. Y voy dándome cuenta de que varias cosas tienen que haber estado lo suficientemente débiles como para que se hubiese logrado producir el proceso que se dio. Yo creo que la dictadura, o sea, pero el gobierno militar, por decirlo, más allá pues la dictadura en la que vivíamos, pero el gobierno militar ya estaba muy debilitado. O sea, estaban ocupando netamente la fuerza física para poder contener algo que ya no era contenible, porque yo entiendo que quien apoyó durante mucho tiempo al gobierno militar, que era la gente rica de este país, o gente que en el fondo estaba ganando plata en ese momento, también se dio cuenta de que estaba dejando de ganar plata por mantener una dictadura en este país. Entonces, en el momento en que se descuelga eso, se le cae un gran sector que apoyaba al gobierno militar, más todos los que en el fondo estaban en contra, y creo yo que se logra este proceso. Porque pienso yo lo difícil y lo valiente que hay que ser para poder, o lo trato de poner en otro lugar, es como, ¿y por qué esto no resulta, por ejemplo, en Venezuela? ¿Por qué en Venezuela no se está gestando todo un movimiento y no logra este movimiento, en el fondo, a dar una fuerza suficiente por ejemplo, al presidente Maduro para producir un cambio? Sino que se ve la idea de que aquí es como, está Maduro y no se puede sacar de ese lugar, ¿ya? Y pienso que en el fondo faltan algunas circunstancias en ese lugar como esta, como por ejemplo que quienes estén apoyando a Maduro también se le descuelguen, que yo creo que en ese caso son los militares. Cuando los militares en el fondo le digan a Maduro, ya no te seguimos apoyando, va a poder entrar de nuevo un aire fresco a ese país, y por lo tanto trato de pensarlo desde esa perspectiva. No creo que sea un quiebre así como que de un día para otro estábamos en dictadura y al día siguiente en el fondo dejamos de estarlo. Creo que el día de hoy es para sí conmemorar en el fondo la posibilidad de volver a la democracia. Por eso hablo del proceso, de que siempre vamos a tener la posibilidad de volver a la democracia, o de cuestionarla, o de replantearla, o de resignificarla, si es que en el fondo tratamos de hacer pacto entre los distintos grupos que componemos un país. Roberto Santa Cruz. La pregunta es profunda porque es difícil no mezclarla con los sentimientos, los recuerdos que uno tiene de aquel día. Yo era chico, por decirlo de alguna forma, y crecí un poco hasta antes del plebiscito, bueno, un poquito antes del plebiscito, porque tan chico no era, pero por lo menos, a ver, yo debo haber tenido 12 años más o menos, 11 por ahí. Pero en esa edad uno había conocido solamente un presidente, que estaba en todas las reparticiones públicas, en todos los colegios, que era un militar. Entonces, el imaginarse la democracia era bastante extraño. Por suerte estaba en un colegio cura bien diverso, donde había gente derecha, gente de izquierda. No lo digo porque haya sido colegio cura, sino que me lo digo por la diversidad. Entonces ahí uno tiene contacto con lo que está pasando, y el no para mí significa el fin de la dictadura, donde la gente podía elegir. Más encima, también darse cuenta que uno vivió un poco engañado también, porque Pinochet inteligentemente tomó figuras como Bernardo O'Higgins para hacerse él. Se hizo una banda presidencial igual a la que tenía O'Higgins, hizo sus uniformes iguales, era como el padre de la patria. Entonces yo creo que, más encima con la desinformación que el régimen establecía, era muy difícil que los jóvenes o los niños de la época se pudieran imaginar algo distinto. Entonces, de verdad, la primera vez que parte la franja del no, esos primeros 15 minutos, son súper importantes, yo creo, para gran parte de los ciudadanos que tienen miedo hoy día, que es la primera vez que escuchan una voz distinta, pacificada. Claro, yo sé que existía teleanálisis, que existía otro tipo de medios de comunicación alternativo, pero muchos jóvenes no teníamos acceso a eso, muchos niños no teníamos. O sea, lo más parecido que tenía era que los jefes de mi grupo scout eran medios comunistas, y por ahí uno accedía a la bicicleta que venía con algún documento medio revolucionario.
La bicicleta era una revista Era una cultural de la época, para que no Sí. que te prestaban una bicicleta No. con un Pero la recuerdo. con un barretín, con Y, un documento. y ahí venían canciones de Silvio Rodríguez, por ahí Claro. ese era como lo recuerdo desde, creo, situar esta explicación desde ese momento histórico en mi vida. Luego, el no gana, se cortó la luz, hubo un poco de miedo en mi hogar, porque, bueno, yo vivía en ese tiempo en Conchalí, pero después ahora se llama Recoleta, el mismo lugar, porque se cambiaron las comunas. Y daba miedo, po, porque era algo costumbre que las cadenas llegaban a los cables de luz, se cortaba, algo va a pasar. Entonces, el miedo que había en la eventual victoria del no, yo creo que vale la pena un reconocimiento a la valentía de aquellos que generaron la victoria. Entonces, lo que yo creo que significa el 5 de octubre es el principio del fin de la dictadura, como lo dijo Lago en algún programa. Yo creo que es el gesto importante, democrático más importante de la historia de Chile hasta el momento, porque aquí no hubo una revolución, aquí lo que hubo fue que la ciudadanía pudo, con mucho miedo a que hubiera un fraude, a que hubiera un segundo golpe, decirle que no al dictador, a que continuaran la violación de los derechos humanos, porque lo más probable es que continuaran, porque se quedaron 8 años más. Hubiera seguido proscrito mi partido, el Partido Socialista, hubieran seguido proscritos los comunistas. Hubiéramos tenido un COSENA que hubiera hecho lo que quería con los senadores. Consejo de Seguridad Nacional. Consejo de Seguridad Nacional. Un parlamento con los afines al gobierno más los senadores designados. Era imposible. Y con lo que sabemos ahora, con todo lo que se robó Pinochet más encima, quizás cuánto sería su fortuna hoy día. Si solamente por el RIS son cerca de 15 millones de dólares. Ujú. O sea, creo que es un día que para celebrarlo. Y lo que se celebra hoy día es la victoria del no. El no a la dictadura. El no a Pinochet. Verónica Garrido. Mira, yo me encantaría decir igual que tú que tenía pocos años, ya tenía años suficientes y yo quería situar mi análisis desde varios puntos de vista histórico o de tiempo. Primero, evidentemente, cuando el presidente hoy día dice que no hay contexto que justifique, yo creo que eso ya es un tema en que tenemos bastante sintonía todos, ¿no? Porque no hay, lo hemos dicho aquí en la radio también, no hay nada que justifique la violación de derechos humanos. Yo creo que eso no está ni siquiera en discusión, no hubiera ser tema. Pero había un ambiente, quiero señalar después que termina la etapa, no sé si esto tiene algún nombre, Felipe, pero la primera etapa más dura del régimen militar, donde estaban los detenidos desaparecidos, que fue más o menos hasta los 80, yo diría, donde además había un manejo de los medios que era sumamente críptico, tú no podías tener acceso a toda la información, tenías información muy parcelada. De hecho, yo que vivía en una región me enteraba de la mitad de las cosas lo que se enteraba la gente de Santiago, y no se enteraba más bien por los amigos y familiares que vivían acá. Por lo tanto, la realidad de lo que había previo al sí y el no era bastante distinto en una región u otra. Partiendo los 80 comenzaron una serie de protestas al interior de las universidades. Además, bueno, ya venían las revistas, estaba Análisis, estaba Hoy, ¿cierto? Las revistas que tenían Cauce, ¿cierto? la APSI, había bicicleta. varias que ya empezaban a contar un poco estas cosas que se desconocían. Y las radios, ¿no? Cooperativas Y las la radios, chilena, por que fueron supuesto. fundamentales. Y empezó a haber un ambiente muy tenso en la sociedad chilena, sobre todo en las universidades y en la calle, la quema de buses, ya el año 85, 86, y esto era muy habitual. Te recuerdas, bueno, estuvieron episodios también ahí de personas asesinadas y quemadas. Y entonces ya cuando llegamos al año 89, ya el ambiente en Chile estaba muy quebrado. Había, yo creo, cada vez más conciencia. Bueno, y yo quería contar una anécdota en esto, de que el día 4 de octubre yo venía en un viaje de Brasil, en un avión de LAN Chile, y el avión venía completo de chilenos que venían a votar. Y era un ambiente de fiesta, éramos 6 amigas que íbamos de vuelta, y era un ambiente tan de fiesta que la gente tocaba guitarra en el avión y todo. Y en ese minuto nosotros tuvimos conciencia que él no podía ganar, porque obviamente piensen ustedes lo que pasaba en el nivel de medio para las regiones. Uno pensaba, había una encuesta, ¿cierto, Felipe, que había salido hace poco donde se decía que él sí ganaba, ganaba, no me acuerdo, era el 5%. Y en ese minuto yo bajé con el convencimiento de que en realidad la opción del no era mucho más efectiva. Y al otro día comienza... no al otro día, estaba la franja del no, y la verdad que uno cuando vio la primera capítulo de la franja, yo creo que muchos entendimos, como tú decías,
recién que algo había cambiado y por primera vez muchas personas dijeron hay una oportunidad. Entonces yo creo, para ir terminando, que el día 5 de octubre fue el inicio de una recuperación de la democracia y yo quiero ser bien justa en eso. Creo que le perteneció a un sector, que era el sector que estaba en contra del régimen. Esta no era la democracia de todos, no era el triunfo de todos. Yo creo que era el triunfo de los partidos que estaban renegados, ¿cierto? Como el Partido Socialista u otro. Y yo reconozco hidalgamente que así fue, no era de todos los chilenos. Lo que pasa de ahí en adelante es distinto. Y yo coincido también hoy día con lo que dice el presidente, que tenemos una nueva forma de reconstruirnos, de entender la democracia. Pero el triunfo fue de un sector político. Y yo creo que hay que ser justo, que fue el sector que trabajó, que luchó, que se inmoló para poder tener esta recuperación democrática ese año. Así que al César de lo que es del César. ¿Ah? Sin embargo, hoy día los tiempos son distintos. Yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, construir sobre la base siempre de la verdad también, porque yo creo que se ha mentido mucho históricamente. Sobre la base también de las diferencias y de entender que la democracia es un tesoro que se cuida. Tú, Adriana, has dado varias veces en lo que da el programa el ejemplo de Venezuela, cómo los mismos venezolanos no han tomado las acciones. Aquí hubo chilenos valientes que tomaron acciones a través de la lucha en la calle, a través de las ideas, a través de los acuerdos, y eso hay que reconocerlo. Que yo no comparto sus ideas o su ideología, ese es otro cuento, pero yo reconozco lo que eso significó y en mi partido por lo menos esta conversación se ha dado y nosotros entendemos esa diferencia. Adriana. Sí, yo pongo como ejemplo Venezuela porque lo pongo como también pensando en cuántos años les quedan a ellos, porque yo también entiendo y por eso planteé lo que planteé en principio, como claro que llegar de vuelta a la democracia tiene que ver con algunos valientes que se inmolaron y que hicieron cosas y que se atrevieron a poner su nombre, pero yo estoy seguro que eso no podía pasar los primeros 5 años o los primeros 10 años. No, o sea, claro. Tuvo que haber el desgaste suficiente de un régimen militar y tuvo que descolgarse muchas de las personas que apoyaron en un principio ese golpe. Si eso también no hay que olvidarlo nunca. O sea, es feo decirlo porque el término lo encuentro muy horrible, que es el término de darse vuelta a la chaqueta, pero en el fondo efectivamente aquí pasó que hubieron varias vueltas de chaqueta. O sea, en algún minuto apoyaste al régimen militar, después te bajaste del régimen militar, y por eso yo lo planteaba, porque yo cuando trato de analizarlo me doy cuenta de que de verdad, y las cosas más que nada se desgastan, y por eso en el fondo finalmente el capitalismo, termina ganando, tiene que ver con desgaste económico. O sea, yo no me imagino realmente que con solo valentía se pudo lograr volver a la democracia. Yo creo que la gente empezó a pasar hambre y también algunos que no estaban pasando hambre se dieron cuenta que también estaban perdiendo plata. Y ahí en ese descuelgue, en esa vuelta de chaqueta, yo creo que alguien fue a donde Pinochet, se le acercó y le dijo, sabe que esta vez no tenemos mucho más que... Es bien terrible tu visión, ¿eh? Sí, no tenemos mucho más que conversar. Lo que pasa es que trato de pensar de que si hubiese sido por valentía y por fuerza, esto se hubiese terminado antes. O sea, la gente hubiese salido a la calle ya a decir yo me inmolo como cuerpo. Y eso sucedió, lo sé, pero el miedo que tenemos los seres humanos a morir, que es algo natural, no nos permite mantenernos durante 20 años pasando sufrimiento. Y resulta que lo que entiendo es que esto tiene que ser un balance de poderes, no es solamente un balance de energía o de valentía. Esto no se terminó con que la mitad de Chile dijo, ya sé que más matemos de vuelta a los militares y veamos, o hagamos una gran masacre que finalmente lo vea el exterior y a lo mejor internacionalmente se vea como que en Chile hay una masacre. O sea, murió el 50% de la población en contra de una dictadura militar. No, eso no pasa, porque por eso planteo... No, eso no pasa y por eso lo planteo como que en Venezuela, chuta, todavía les queda tanto rato de desgaste, de que porque lo que se tiene que debilitar es la fuerza que apoya a este dictador en el fondo, y como para que el tipo se dé cuenta de que sí o inminentemente esto se va a terminar. Ahora,
que pusieron nombres, que esos nombres tuvieron costos políticos a futuro. Yo incluso lo veo más, o sea, hay gente que en el fondo apoyó que se terminara esto y después de eso, hoy día, de hecho, alguien lo decía en la radio temprano, Bañados, por ejemplo, que periodista que no logró tener, o sea, por haber apoyado esto tampoco tuvo una gran ganancia a posteriori. Hay muchas personas que no tuvieron ganancia a posteriori. Pero lo que sí intento decir es que haberse expuesto es una gran ayuda, pero creo que no era lo suficiente. No. Yo quisiera ponerle un matiz a lo que dice Adriana, en el sentido en que yo creo que es un error. Nos enseñan que los fenómenos históricos son cíclicos. Yo creo que no están así. Las condiciones de lo que ocurre en Venezuela distan un poco de lo que ocurría en Chile en los 70 en el golpe y después en 88 en el plebiscito. Sí, efectivamente puede haber una debilitación. No quiero hablar mucho más de Venezuela, pero efectivamente la oposición en Venezuela es una oposición desarticulada, que no era lo mismo que ocurría en Chile. O sea, acá, salvo la discrepancia con el Partido Comunista y lo que quedaba del MIR, que en el fondo ellos no creían que Pinochet iba a desconocer, entonces la vía armada era su única solución. El resto de la fuerza de centroizquierda estaban todas unidas. En Venezuela eso no ocurre. Los medios digitales y la presión que pueden ejercer las potencias mundiales son distintas ahora a como era en esa época. O sea, yo también creo que el apoyo de senadores demócratas en Estados Unidos y el apoyo de gran parte de los países de Europa sirvió mucho también para derrotar al dictador. Entonces, yo recojo el elemento que tú dices, pero le pondría un matiz que no es el único y tampoco es el principal. Sí. Solamente eso. Déjame, solo por tener el privilegio de los años y de haber estado como profesionalmente activo ya en aquellos tiempos. Yo te diría que hay un elemento político, histórico que uno tiene que considerar de cómo se desarrolla la oposición a la dictadura, digamos. Una vez dado el golpe, lo que hay es aniquilamiento. Y lo que hay en las organizaciones políticas es, primero, tratar de darse cuenta en qué están, otro, escapar, otro, en fin. Entonces, hay un largo periodo donde las fuerzas políticas que después se van a expresar están tratando de subsistir, las que fueron parte del gobierno de la Unidad Popular, tratando de subsistir, tratando de proteger a sus dirigentes para que no los sigan matando, como fue. Acuérdense que al Partido Comunista le hacen desaparecer 2 comités centrales completos. O sea, no estamos hablando, y direcciones generales, en fin. Entonces, y militantes del Partido Socialista muchísimo, y de otros partidos, y el exilio, etcétera. Entonces, es un periodo de una enorme repliegue natural de autodefensa, en definitiva, de subsistencia. Luego se intentan armar de nuevo los partidos. Y luego se encuentra un proceso que fue largo de diálogo con el centro político que representaba en ese momento la democracia cristiana, a la cual buena parte de la izquierda culpaba del propio golpe. O sea, el camino de encuentro y de coincidencia entre la democracia cristiana principalmente y lo que había sido la Unidad Popular, con el Partido Comunista lateralmente por su decisión en un momento determinado a partir del año 80 y algo, de la violencia aguda y de todas las formas de lucha, y que en definitiva se expresa en el Frente Patriótico después. Sin eso, demora, lleva una confluencia difícil y un diálogo complicado. Y con todo eso se llega a mediados de los 80. El 82 también es clave por la crisis económica brutal, digamos, que cambia mucho, a lo que tú tienes mucha razón, Adriana, también, que el factor económico es clave ahí. Pero a partir de por esos tiempos y con la emergencia de las protestas que son impulsadas por distintos lados, se empieza a configurar una oposición que es capaz de pararse de frente a la dictadura y decir: nosotros estamos aquí y somos la posibilidad de cambio. O sea, no saltas al vacío. Aquí hay una cuestión de cambio. Bueno, esto podría tomarnos muchísimo tiempo, pero hay muchos elementos que permiten explicar por qué el verdadero enfrentamiento político se da ahí. Ahora, lo que ocurre a partir de los 80 y algo adelante en la oposición es el gran debate de cuáles son los caminos de enfrentar a la dictadura. Y fundamentalmente había 3. El camino militar, o la lucha armada, el camino de la insurrección civil, por llamarlo de alguna manera, de la desobediencia civil y del intento de que el gobierno se desmorone por una presión de la civilidad que lleva al paro nacional y otras cosas más, y el camino de tomar la propia institucionalidad del régimen para, a partir de ahí, provocar la derrota, que es el que en definitiva se produce y que genera todo este debate que viene hoy día, si efectivamente se derrotó al régimen o no, qué fue lo que ocurrió después del no. Y en el fondo la segunda, y perdonen por haberme tomado este punto, pero creo que por los años me permitía ordenar un poquito esa mirada. Sí. El punto que les quería plantear para una última ronda es,
¿Qué viene después del no? O sea, ¿ustedes qué creen que ha sucedido en ese sentido en Chile? ¿Ha habido la democracia que teníamos que tener? ¿Qué nos falta? Hay autoflagelantes, autocomplacientes, hay gente que piensa que no vivimos en democracia, que la democracia es muy poca, que en definitiva se legitimó lo que la propia dictadura quería. ¿Cómo ven ese fenómeno? Oye, Verónica. Fíjate que yo a propósito de este excelente resumen que tú Muchas nos gracias. has hecho, cuando dices las 3 vías que se evaluaron, efectivamente la vía que se optó fue esta vía tutelada, ¿no? Donde nosotros teníamos un dictador, nos proponía un plebiscito y nosotros lo votábamos. O sea, eso ya es muy sui generis, yo creo que no hay en ni una parte del mundo. Y a continuación de aquello, y recuerden ustedes cuando estaba Patricio Aylwin reinando, cuando tuvo esto, el boinazo y esto, o sea, seguimos con este sistema tutelado, yo creo que hasta el día de hoy, o sea, todavía efectivamente tenemos una democracia que nos ha resultado, somos un país que vive en paz, pero hemos heredado un tutelaje del cual no nos hemos desprendido. O sea, yo creo que todavía seguimos siendo aún un poco adolescentes democráticamente, por decirlo así. Yo creo que tenemos que construir, y tal vez en ese sentido también, vuelvo a tomar las palabras que tú mencionaste del presidente Piñera hoy día, a lo mejor en un pacto, un segundo pacto, ¿no? Una forma de regularnos distinta. Yo creo que todavía el tutelaje existe. Yo creo que es el resabio de los dictámenes del régimen de Pinochet, yo creo que y de quienes lo idearon, y yo creo que todavía tenemos mucho de aquello, tal vez ha servido, no quiero detenerme en eso, pero yo creo que tenemos que dar pasos gigantes para tener una democracia donde esa democracia llegue a nuestras empresas, ¿cierto? A una sociedad que hoy día está tan amenazada por el cambio del nuevo trabajo, de las nuevas formas de trabajo. También nuestra democracia sirva para que los chilenos seamos más felices, para que podamos cumplir nuestros sueños. Y yo sinceramente creo que todavía estamos al debe. Y yo creo que esa vía la compramos y la seguimos manteniendo sutilmente, y a algunos, tengo la impresión, les acomoda bastante que así sea. Adriana Fontecilla. A propósito de ese término del acomode, insisto, por la vía económica, insisto, por la vía económica. Creo que cuando hablamos de este hito que dice que desde el día siguiente se supone que estamos en democracia y que viene toda esta democracia muy... para que le llamamos transición, con muchas transiciones y con mucho maneje de un lado para otro. Creo que era imposible hacerlo de otra manera, o sea, no me lo imagino de otra manera. Sé que no iba a, el poder es muy difícil soltarlo de un minuto a otro, sobre todo si tú sientes que con un 40 y tanto % de apoyo tampoco fuiste a una pérdida total, o sea, no es que tenías a todo el país en contra. Entonces me imagino que Pinochet por eso mismo se sintió con las posibilidades y las capacidades de dejar todo más o menos amarrado. Peor aún, en la Constitución que nosotros tenemos, que esa todavía está absolutamente amarrada, y creo que eso es lo más complicado que tenemos ahora. Y como bien decías tú, porque le acomoda a mucha gente esta Constitución, porque hay ciertas personas que ganan con esto que quedó amarrado, y por tanto. Y ahí es donde yo pongo un punto que a mí me parece que no es que aquí haya que resignificar ni darle un segundo sentido y que tengamos que hacer un nuevo pacto. Yo creo que nos hemos demorado demasiado en darnos cuenta de que se acabó, Pinochet se terminó, ya nos pusimos de acuerdo, entre nosotros ya sabemos para dónde vamos, los tiempos absolutamente han cambiado, o sea, el nivel de información que obtenemos de cualquier lado, de cómo se vive en otros lados, de cuáles han sido los cambios que hemos tenido en otros lados. Si en Argentina están conversando del aborto, se traspasa inmediatamente a Chile la misma conversación, etcétera. Entonces, no entiendo muy bien por qué se mantienen todos estos amarres y por qué algunas personas que han estado en los gobiernos durante el tiempo de lo que le llamamos transición, y específicamente la concertación, ha permitido que estos amarres continúen. Yo lo entiendo durante un proceso donde, claro, si tal cosa tú decías, boinazo, tanqueta, etcétera, etcétera, pero eso ya lo tenemos súper claro que se terminó, no es la manera. De hecho, tú te das cuenta ahora, como la última parada militar, como el discurso que había detrás de esa parada fue increíble. Yo cuando lo escuchaba no podía creerlo, decía como, porque estamos al servicio de la patria, no para pelear contra otro país, sino que
frente a los terremotos, frente a no sé qué. Entonces, también ahí hay una posición totalmente distinta y creo que el miedo, y ahí me descuelgo totalmente, lo tienen aquellas personas que le tocó efectivamente vivir ese miedo en la propia dictadura, porque aquellos que en el fondo fuimos chicos y nos tocó para este 5 de octubre, en el fondo, como casi el inicio de nuestra vida, en el fondo, y de adulto, yo he vivido en democracia como adulta siempre, no entiendo los amarres, porque entiendo que tenemos que progresar, tenemos que soltar, y por supuesto que nos enojamos con aquellos que lo quieren mantener, y ahí insisto, por un tema netamente económico. Yo no lo logro entender de otra manera. Roberto Sí, Santa Cruz. sí, los amarres son económicos, yo concuerdo con eso. O sea, y claro, o sea, se ha avanzado bastante. Yo creo que el Chile del 88 es distinto al Chile de hoy día. Hoy día uno con ley de transparencia puede acceder a una cantidad de información maravillosa y saber que los organismos públicos o están robando o no están robando. Lo hemos visto reiteradas veces. O el primo o el amigo. Tenemos un sistema ya no binominal, sino que proporcional atenuado. Han habido avances que han demorado muchos años, 30, exacto, o sea, 29 en realidad, si queremos ser precisos, con el gobierno de Elwin. Pero el país mejor, y por lo tanto es más positivo. Nuestras nuevas generaciones son más libres, pueden opinar lo que quieren. Existe algo que parecía, cuando yo estaba estudiando Derecho, recién Lago estaba impulsando la idea de ley de divorcio, y los debates de gente que en ese tiempo era joven, igual que yo, que cómo era posible que los fueran a obligar a divorciarse. Oye, Gil, lo que se está proponiendo es que si tú quieres estar casado toda la vida, está casado toda la vida, pero aquel que no quiere no tiene por qué seguir en ese contrato. O sea, seguimos en esa discusión todavía con el tema del aborto, es ¿no? rara esa lógica que si se puede hacer algo, estoy obligado a hacerlo. Claro, y que son los mismos argumentos que escuchamos con respecto a aborto en 3 causales el año pasado. O sea, entonces, Chile es mejor. Yo creo que Chile tiene esperanza. El problema que hoy día tenemos y lo que nos debemos, más allá de los cambios sociales o en conjunto con los cambios sociales, yo creo que tiene que ver con la calidad de nuestra política. Creo que hoy día la ciudadanía en general entiende un divorcio con su clase política, cosa que no ocurría con aquellos miembros valientes de la concertación que ganaron el plebiscito. O sea, no hay un apego efectivo, no en todos, pero en la mayoría, que alguien que es político ya causó un rechazo. Le pasa incluso hasta el Frente Amplio, que por primera vez esta vez tiene vocación de poder, que antes no la tenía, creo yo, que ahora empieza a hacer las estrategias que hacen los políticos. O sea, ¿cómo hago que Mayol no me moleste tanto? Y ahí a la gente no le gusta y se separa y se empieza a divorciar. Porque esa pelea no es la que le interesa al ciudadano. Al ciudadano le interesa desde cómo se alimenta, cómo se educa, tener un transporte público decente y digno. Educación, salud. Entonces, y ahí existe un divorcio. Pero ¿cómo consigo yo eso como ciudadano? A través de una tarea individualista, a través de que yo me la arreglo solo y me jodo un poco al del lado. Entonces lo colectivo está denigrado. Está denigrado porque está denigrada nuestra clase política. Yo creo que los cambios del Chile que nos debemos, como dice el acto que hay hoy día en Bulnes, tiene que ver con eso, con refrescar nuestra clase política. ¿Verónica? Bueno, también para ir terminando esta reflexión del día, yo vuelvo a dignificar y significar el triunfo del no para aquellos que lucharon por la recuperación de la democracia y aquellos que no estuvimos o que estuvimos en silencio como cómplices silentes, como dijo el presidente la vez pasada, u otros que por ignorancia no estaban. Respeten este día como un elemento más de la construcción democrática de nuestra historia republicana. No obstante, yo creo que todavía nos falta. Yo creo que no somos una democracia que está en plenitud. Yo veo todavía inequidades profundas en muchos aspectos. No sé si tal vez la receta sea que tiene que haber demasiadas leyes, pero yo hoy día veo no un ingreso igualitario a la educación. Yo veo que todavía es una sociedad sumamente clasista que me duele enormemente. A mí me parece de un atraso salvaje el que existan hasta supermercados A y supermercados D, colegios donde mis hijos no pueden ir a compartir con otros niños de cualquier población. Es decir, yo todavía creo que el sistema económico, tú lo decías, pero también el sistema legal y el sistema constitucional que nos rige todavía tiene al país en un atraso para los tiempos modernos. Y yo tengo la ilusión que la democracia se manifieste no solo en que yo pueda ir a votar, sino que también
en que los ciudadanos estemos más empoderados, seamos más dueños de la riqueza de nuestro país. Cuando veo que somos tan ricos en cobre y veo que el norte no tiene los privilegios que quiera tener, cuando veo en la región de la Araucanía donde los mapuches no tienen, para demostrar que son mapuches tienen que sacar un certificado todavía en la CONADI y no estudian gratis cuando debiera ser por lo menos mínimo decirles que estudien gratis donde quieran estudiar. Entonces yo creo que todavía estamos al debe y yo soy ambiciosa y quiero una sociedad para mis nietos mucho más firme, mucho más completa, mucho más a la europea, socialdemócrata, etcétera, en la que son realmente donde los derechos son de otros órdenes. Y creo que hoy día es un día, reitero, para reconocer y celebrar a quienes dieron la lucha para que todos los chilenos vivamos como vivamos hoy día, y en ese sentido yo le pido también respeto para esos líderes, independiente que después en el camino uno va teniendo diferencias y matices profundos con muchos de ellos. Los tengo y sin duda. Quiero agradecerle el programa de hoy a Adriana Fontecilla, psicóloga, Gracias. a Roberto Gracias, Santa Pedro. Cruz, abogado socialista, a Verónica Garrido, asistente social. Asistente social. Y dirigente de Evópoli. ¿Te puedo gritar un minuto? Quedan menos de un minuto. O los 30 segundos. Quería personalmente hacer un recuerdo muy personal a propósito de estos líderes, y también por eso comenté yo que a mí sí me tocó ir con la banderita a acompañar a alguien para votar. Quiero recordar a mi abuelo, Armando Jaramillo Lyon, que él fue uno de los valientes. Por eso creo que mi discurso durante este programa fue mucho tratar de decir que la derecha y el poder económico tuvo que apoyar de alguna manera esta transición para que se lograra. Y creo que aquellas personas que en algún momento fueron de derecha y que fueron capaces de entender que la democracia tenía que hacerse a través de un consenso y pusieron su nombre y se quemaron, y por lo tanto en recuerdo de su valentía, que creo que es algo que logré heredar de él, quería darle el minuto de recuerdo. Muy bien, pues con mucho muchas gusto. gracias a ustedes. Me acuerdo mucho de don Armando también, Sí. gran personaje. Bueno, muchas gracias. El 5 de octubre es un día de emociones también, sin duda. Sí. Sin duda. Y hay muchas que uno puede cruzar y esos días fueron inolvidables para todos los que los vivimos con más edad y estuvimos ahí corriendo por las calles. En fin, hay mucha gente de la que uno se acuerda en este Sí, momento. pues. Muchas gracias. Gracias Buenas a noches. ti. Gracias.